Es un video que seguro algunos lo han escuchado, salió en redes sociales, pero fue famoso porque se anunció precisamente en el lugar donde los anuncios, colocar un anuncio ahí es demasiado caro y tiene demasiada expectativa. La gente está pendiente de todos los anuncios que salen. ¿De qué lugar estamos hablando? Del Super Bowl, ¿no? Es un deporte que acá nosotros no practicamos, que es el fútbol americano, pero que en Estados Unidos es el deporte estrella. Reúne un montón de gente, mucha gente se reúne, ¿verdad? Y los anuncios que salen ahí son anuncios que pagan millones para poder ponerlos ahí, la gente está expectante de los anuncios, y este anuncio que ustedes vieron sale ahí. Al final salen palabras en inglés, pero dice algo como: Jesús nunca promocionó el odio, él al contrario lavó los pies. Así ponen, ¿no? Y hablan acerca de la unidad. Pero hay un gran problema en esto que tú acabas de ver. Tal vez no te has percatado por la distancia, no sé, tal vez sí te percataste, pero te diste cuenta de las personas que estaban ahí y a quienes se le estaban lavando los pies. Si te diste cuenta, por ejemplo, habían personas que estaban unidas a estos colectivos como ¿cómo le llamaban? No Mothers, de los No Black Mothers. Ese mismo donde se victimiza a las personas de piel negra por ser negras, ¿no? Y aparece ahí una persona que protesta contra esto y se les está lavando los pies. Luego aparece un transgénero también, una persona que no se identifica con su sexo biológico, está ahí y también le están lavando los pies. Y así como esto, aparecen muchas imágenes de este tipo que hoy en día nosotros constantemente vemos, somos bombardeados y somos de alguna manera mecanizados a decir no las verdades. El tema de hoy día, vamos a poner la imagen de la serie Amor. Hoy estamos iniciando una nueva serie, amigos, y es una serie que yo creo que puede ser de mucha bendición para todos nosotros, incluyéndome. La serie se llama así: Cambiaron la verdad por la mentira. Y el tema que hoy día vamos a estar tocando en esta serie de mensajes tiene que ver precisamente a por qué nosotros tenemos miedo de decir la verdad. ¿Te has dado cuenta que es difícil hoy en día para el cristiano como tal decir la verdad? ¿Por qué? Por todo lo que estamos viendo ahí. Hoy en día hay mucha intolerancia al cristianismo como tal, pero hay tolerancia para todo lo demás. Esta palabra tolerancia es una palabra que la vamos a escuchar un montón y sobre esto vamos a estar hablando en esta primera reunión. Así que quisiera poder un momento tener contigo ahí para que podamos orar al Señor, que pueda ayudarnos con su palabra y que pueda ayudarnos también a entender la diferencia entre lo que está sucediendo en nuestro mundo y cómo nosotros como cristianos deberíamos de actuar. Vamos a orar, ¿sí? Dios, te doy las gracias por esta noche. Gracias también por este grupo de hermanos que nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Nos hemos reunido, Señor, para poder llenarnos de tu palabra, para poder vivir conforme a la verdad del Evangelio. Ayúdanos a poder llenarnos de ti. Por favor, usa tu palabra. Úsame, Señor, para compartirla. Y permite que nuestros corazones estén atentos, deseosos de escuchar. Lo pido, Padre, así, lo dejo en tus manos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Mire, hace un tiempo, amigos, hace un tiempo atrás, cuando se hablaba de iglesias cristianas, había algo que primaba por encima de lo demás, y era el tema de decir la verdad. Esto era tan fuerte al punto de que muchas veces las iglesias se afanaban, los grandes predicadores se afanaban por decir la verdad, pero obviamente no les importaba mucho cómo esto se tomaba y tampoco les importaba mucho cómo se decía esta verdad, ¿no? Muchas veces las personas eran lastimadas al escuchar la verdad de la palabra de Dios porque eran cosas que les decían y tocaban cosas que ellos hacían y sabían que estaban mal. Sin embargo, los pastores no tenían ningún remedio y ninguna restricción al decir las cosas como estaban escritas en la palabra de Dios. Esto en algún punto también generó algunos problemas incluso dentro de la iglesia. Y muchas veces hay personas que aún dentro de la iglesia tienen ese problema. Hay personas que dicen la verdad, pero lo dicen sin ningún tipo de amor, que es lo complementario, ¿verdad?
Generó conflictos en su momento el decir la verdad así. Sin embargo, para nuestra época actual hemos llegado al extremo opuesto. Si antes las iglesias decían la verdad sin temor a nada, hoy en día, si tú te das cuenta, no solo en la iglesia, sino que a nivel de lo que es el mundo, estamos viviendo en el extremo opuesto donde el amor, o el supuesto amor, ha reemplazado la verdad. Ya no se pueden decir las verdades. Hay que decir todo con amor. No podemos lastimar a nadie. Y nadie quiere decir nada por el riesgo de que lo que tú puedes decir sea tomado como algo de esta persona es poco amorosa, esta persona es intolerante, es retrógrada, ¿verdad? Hoy en día ese es el panorama en el que vivimos. Te vas a enfrentar a esto en el colegio, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, en el mundo donde Dios nos ha puesto. Estamos viviendo este tipo de mundo. ¿Y sabes qué sucede? Nosotros lo que tenemos que hacer es decir, ¿hasta dónde es suficiente? ¿Hasta dónde nosotros como jóvenes cristianos debemos de ser tolerantes? Nosotros como jóvenes cristianos debemos ser tolerantes, debemos aplaudir este tipo de videos que les acabo de presentar en su momento. Muchas iglesias se emocionaron, dijeron qué lindo que este video lo pasamos ahí. Busquemos la unidad de las iglesias, ¿no? Busquemos la unidad con las personas, amemos a todos como Jesús lo hizo. Pero Jesús amó así. Bueno, vamos a analizar más sobre esto que estamos viendo y precisamente por esto esperamos que esta serie nos ayude a obtener verdades claras en nuestra vida, que nos ayuden a tener parámetros de cómo nosotros debemos de vivir. Ahora, ¿por qué tenemos miedo de decir la verdad? ¿Por qué tenemos miedo, amigos, incluso a veces de juzgar? ¿Saben lo que sucede? Miren, la iglesia, imaginemos que la iglesia es un barco, ¿está bien? La iglesia es un barco que está en este océano, que es el mundo. Dios ha puesto su iglesia en este océano, que es grandísimo, para que pueda hacer la labor de iglesia, salvar personas por medio del mensaje del evangelio. Pero mientras la iglesia, que es un barco, está en este océano, está navegando, muchas veces el agua del océano se empieza a meter. Cuando un poco de agua se mete y estás en una embarcación pequeña, normalmente, ¿qué debes hacer? ¿Te quedas feliz con el agua que va entrando al barco? No, vas sacando, porque si dejas que el agua empiece a entrar, tarde o temprano, esa embarcación se va a hundir. El problema de la iglesia actual es que el mundo está echando agua dentro de la iglesia, está metiendo su mundanalidad dentro de la iglesia, y la iglesia no está haciendo nada. Y la iglesia, si sigue por ese camino, muchos creyentes tarde o temprano van a naufragar. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando en este mundo? Miren, muchas personas cuando ven este anuncio que les acabo de mostrar hace un momento del Super Bowl, ¿qué dicen, no? Jesús era así, Jesús amaba a todos, Jesús nos quería a todos. Y ese es el mensaje que muchas veces se predica en la calle. Mucha gente, cuando tú sales a escuchar un mensaje del evangelio en la calle, ese es el mensaje, Jesús te ama, ¿no? Nada más hablamos del amor de Jesús. Pero nunca hablamos acerca del juicio del Señor, que el pecado está en contra de lo que Dios quiere, que Dios no puede permitir creyentes que viven en su pecado y piensan que son creyentes. Eso no está en la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es muy dura y clara. Si ahorita salimos a la calle y seguramente preguntamos a cualquiera ahí en la calle, ¿qué piensas de Jesús? ¿Con qué respuestas te has topado? Los días que salimos a hacer el evangelismo, cuando he preguntado esto, la mayoría puede responderme algo así como esto. Bueno, Jesús era un buen hombre, Jesús era el Hijo de Dios, sí, Jesús era un profeta, cosas así, ¿no? Casi todos dicen algo bueno acerca de Jesús. ¿Sabes por qué la gente dice cosas buenas acerca de Jesús? Porque en realidad no lo conoce. Mira lo que dijo Jesús mismo. Vamos un ratito al libro de Juan, capítulo 15, versos 18 y 19. Acá lo vamos a proyectar. El Evangelio de Juan, aquí Jesús mismo está hablando y fíjate lo que él dice. Juan 15, 18 y 19. Está ahí, dice, si el mundo os aborrece, les estaba hablando a sus discípulos, a los que les seguían, y les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús ya lo tenía claro, a mí me aborrecieron antes que ustedes. ¿Qué más? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo.
pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El pastor Adrian Rogers dijo una frase que en un momento impactó mi forma de pensar, y él decía, si tú como cristiano vives en este mundo y en ninguna forma, en ninguna manera tienes un conflicto con el mundo, pregúntate si eres un cristiano. Porque el cristiano como tal no puede andar en paz con el mundo. Ojo, quiero que entiendan una diferencia para las personas que me están visitando o nos están visitando hoy. No estoy hablando del mundo físico, no estoy hablando de la tierra que Dios creó, de los seres vivos que Dios creó, de las personas incluso que Dios creó. Estoy hablando del sistema que gobierna este mundo, que es un sistema pecaminoso. ¿Y sabes lo que sucede? Muchos creyentes en la actualidad nos hemos amoldado a vivir como el mundo vive. Muchos de los pecados que el mundo comete los vemos también en las iglesias. Por ejemplo, mucha gente cuando mira la iglesia y mira el mundo, ven exactamente lo mismo. Ven pecados, por ejemplo, como divorcios fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Ven inmoralidad sexual, ven pornografía, ven entretenimiento atrevido, materialismo, apatía frente a lo que los demás hacen o creen. Tal cual sucede en el mundo, tal cual sucede en las iglesias. No hay una diferencia. Hay creyentes que están metidos en ocultismo, hay creyentes que tienen el horóscopo delante de sus vidas antes que la palabra de Dios. Hay creyentes que se pueden levantar y pueden hacer maratones de Netflix toda la noche, pero no pueden agarrar su Biblia para leer, pero son creyentes. Hay creyentes que miran series como Game of Thrones, gracias a Dios nunca la vi, nunca la recomendaré. Sé que es puros desnudos, pura sexualidad explícita, y hay creyentes que lo ven y lo defienden y piensan que está bien, y piensan que ese es el estilo de vida de un creyente. Y no es así. No hay una separación entre el mundo y la iglesia. Y ese es un gran problema. Hoy en día, ¿saben cuál es el lema? El lema es, no juzguéis, para que no sean juzgados. No juzgues, ¿por qué juzgas a los demás? Que Dios se encargue de juzgarlos. La Biblia dice, no juzguen y no serán juzgados. Y aplican así ese versículo para poder tener la vida que quieren. Hay lemas también a nivel del mundo que es este, y lo has escuchado seguramente, vive y deja vivir. ¿Lo has escuchado? Bueno, esa es tu verdad, pero yo también tengo mi verdad. ¿Por qué tenemos los creyentes miedo a decir la verdad? Miren, tenemos que ir un poquito más atrás. Yo quiero que puedan buscar un momento Mateo 7:1. Este verso es el verso que hoy en día la iglesia incluso lo ha agarrado. El mundo lo conoce, pero la iglesia también lo ha agarrado. Incluso dentro de la iglesia no se puede ejercer la disciplina bíblica porque nos agarramos de este verso también. Y el verso dice así, no juzguéis para que no seáis juzgados. Antes el versículo más conocido era Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hoy en día el versículo más conocido es este, y el mundo lo usa mucho. Y dicen, tú no puedes decirme nada. La Biblia incluso dice eso. Miren, no podemos permitir que esto siga así. No podemos ser creyentes que permitimos que el entretenimiento de Hollywood ingrese a nuestras casas sin medir nada de lo que está entrando ahí y decir, no pasa nada, no es lo que nos ha tocado vivir. No podemos permitir que la influencia del mundo se meta a las familias, se meta a las iglesias, se meta en mi vida, se meta en tu vida y pensar que vamos bien. No podemos permitir que se levanten falsos maestros y profetas falsos a hablar acerca de lo que según ellos dice la Biblia y nunca dicen la verdad del Evangelio. Tengo un par de videos, te quiero mostrar aquí una diferencia muy clara. Voy a poner un video que es un video acerca de Joel Osteen. ¿Alguien no sabe quién es él? Él es un predicador muy famoso a nivel mundial en una de las mega iglesias más grandes que existe, que es Lakewood, en Estados Unidos. Ya este predicador fue entrevistado en CNN ya hace algún tiempo atrás. Hasta ahora tiene una gran influencia. Y fíjate lo que dice él. No sé si lo tienes ahí, amor. Vamos a leerlo con subtítulos, así que estate un poco cerca para que puedas ver. Está ahí en el mismo video Psalm, por si acaso. Voy a descargar y lo he puesto ahí. Hola.
Hola Larry, eres el mejor. Gracias Joel por tus mensajes positivos en tu libro. Me preguntaba por qué evadiste la pregunta de Larry sobre cómo llegar al cielo. La Biblia claramente nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Ese no es un mensaje condenatorio, es la verdad. Sí, yo estoy de acuerdo con ella, yo creo eso. Entonces, un judío no va a ir al cielo, le dice el entrevistador. No, esto es lo mío, Larry, yo no juzgo el corazón de nadie. O sea, no sé, solo Dios puede mirar el corazón de una persona. Yo no sé, yo solo, no es mi trabajo decir, tú irás, tú no irás. Yo solo digo, eso es lo que enseña la Biblia, yo quiero poner mi fe en Cristo. Y pienso que está mal que vayamos por allí diciendo, tú no irás, tú tampoco, tú menos, porque no es la forma que lo hago. Si tú crees en mi camino, creo en mi camino, creo en mi fe con todo mi corazón. Alguien que no la comparte está equivocado, ¿verdad? Le dice el entrevistador. Bueno, no sé si lo mío da esa perspectiva. Yo presentaría mi camino, yo dejaría que Dios juzgue eso. Yo no sé, no sé. Así que no haces juicio sobre nadie. No. ¿Qué me dices de los ateos? No, yo no, mira, yo dejo que Dios sea el juez de quién ir al cielo o al infierno. Yo solo presento la verdad y la predico cada semana. Y creo que es tener una relación con Jesús. Pero, ¿sabes? Yo no voy a ir allá diciendo, si ellos no quieren creer, es su decisión. Dios verá su corazón. Dios verá tu corazón y solo Dios sabe lo que hay allí. ¿Sabes que hay un lugar que se llama cielo? Bueno, la entrevista sí. ¿Te diste cuenta, pero las respuestas tan ambiguas de este gran predicador, una iglesia que tiene como 10,000 personas que se reúnen todos los domingos? Le preguntan, ¿cómo llegar al cielo? No sé, ¿y por qué no? No sé, no sabe nada. No sabe nada y está ahí, según él, como un gran predicador de la Biblia. No dice la verdad. Incluso la persona que llamó por teléfono le dice, ¿por qué no dices las cosas como son? En la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué no lo dices? Y él dice, no, es que yo no puedo decir eso, solo Dios sabe, Dios conoce los corazones. Yo no sé, yo no sé. Diferencia con John MacArthur. Eso sí está en los títulos grandes, así que lo dejo que lo lean. When you die, you go to two places in the scripture. You go out of the presence of God forever, or you go into the presence of God forever, depending upon your personal relationship with Jesus Christ, which is appointed alive and the only way to enter heaven. So therefore, Jew or Muslim or Buddhist will not. And Christian theology in the scripture says that only through faith in Jesus Christ. Your body stays. We go to the funeral, we see the body because of the grave decays. Your spirit immediately was either in the presence of God and out, waiting the final resurrection. There will be a resurrection of all bodies, indeed, a resurrection of life, a resurrection of damnation. CNN, Larry King, el mismo entrevistador, casi el mismo tipo de pregunta, pero un predicador que responde la verdad de la Biblia. Las escrituras dicen esto, es que si una persona muere se va al infierno. ¿Y qué pasa con los budistas, con los musulmanes? Las escrituras dicen que solo Jesús es el camino para ir al cielo. ¿Se dan cuenta que hay personas y hay creyentes hoy en día que están influenciados por una teología como la de Joel Osteen? Cristianos que nunca dicen la verdad, que tienen miedo de decir la verdad, porque estamos viviendo en un mundo donde la verdad ha desaparecido y pocos han notado su ausencia. Vivimos en esta clase de mundo, hermanos. Ahora, en nuestro tiempo ha habido un cambio inminente que estamos todos experimentando. A diferencia de predicadores antiguos, nosotros vivimos en un tiempo donde la tecnología la tenemos en todo lugar. La tenemos en las computadoras, la tenemos en los celulares, el internet ha hecho un cambio muy grande en el mundo. Y eso también ha permitido una mayor influencia de pensamientos sobre todas las masas. Pensamientos muy individualistas han caído sobre todas las masas. Mira, yo quiero que puedas ver conmigo esta noche cómo es que estamos descendiendo. Del descenso a la decadencia. ¿Qué ha pasado? Les quiero explicar algo porque necesitamos entender el contexto de lo que nos está pasando hoy en día para que podamos saber qué tenemos que hacer como cristianos. La época pasada que se vivió era la época llamada la época del modernismo. Es una época que todos hemos escuchado. ¿Cuál era la creencia en el modernismo? ¿Saben? La creencia en el tiempo del modernismo, amigos, era que la razón
era lo que podía darle sentido a todo. La razón, la ciencia. De eso se hablaba mucho. En la época del modernismo, que no fue hace mucho, decían, tenemos que buscar la verdad no en otra cosa, sino en la ciencia, en la investigación, en el razonamiento. Hasta hoy en día hay algunos profesores y postulados que hablan de esto, ¿verdad? Y seguro lo has escuchado. No, yo solo me guío por la ciencia. Bueno, si alguien piensa así todavía, es porque se quedó en la época del modernismo. ¿Qué es el modernismo con el cristianismo? Para que lo entiendas. El modernismo, al cristianismo lo empezó a ridiculizar, lo puso a un lado porque dijo que el cristianismo en realidad es una religión llena de supersticiones, por ende no podemos creer en eso y tenemos que poner el razonamiento por encima de todo esto. Pero ¿sabes por lo menos lo que sí hacía el modernismo? El modernismo intentaba buscar una verdad. De alguna manera decían, la ciencia nos va a dar la verdad. Eso fue en el modernismo. Pero esta época ya no es esa. Nosotros estamos viviendo la época que hoy llamamos postmodernismo. ¿Qué está sucediendo ahora en esta época? Esta época es peor. ¿Sabes por qué? Es peor porque hoy en día ya no se habla de la búsqueda de la verdad. Lo que se hacía, por lo menos en el modernismo, buscaban una verdad a su manera. Pero en el postmodernismo, que es la época en la que estamos viviendo, en la que los adolescentes que nos siguen están viviendo, ya no se habla de que existe una única verdad que tiene que ser buscada, descubierta, no, sino que hablan de que cada persona tiene su propia verdad. Lo que es verdad para ti, otra vez, no es verdad para mí. ¿Y sabes qué? La verdad hoy en día se ha llegado a definir como una opinión muy personal acerca de lo que a mí me hace bien, acerca de lo que a mí me hace sentir bien. Eso para mí es mi verdad. Y todo esto lo que ha generado básicamente es un rechazo a alguien que diga que esta es la verdad. Si alguien viene y hoy en día dice que Jesús es el único camino al Padre, esa verdad ya no es aceptada. ¿Por qué? Porque es una verdad que genera intolerancia. Tú no eres tolerante. Así como tú crees en Él, también allá creen en Buda, allá creen en tal, allá creen en tal, porque Jesús es el único camino. Esto está generando el postmodernismo. Múltiples verdades, un sinnúmero de verdades, y si hablamos de la moralidad, es exactamente lo mismo. Nadie puede definir lo que es moral. Hoy en día de lo que se habla es si algo va bien contigo, si algo te gusta, está bien. Si para ti está bien, qué bueno, no, yo no me meto. ¿Has visto esas entrevistas en YouTube a personas que están ahí y le preguntan, oye, ¿qué opinas de las personas que se casan del mismo sexo? No, para mí eso está muy bien, ¿no? Si ellos son felices con eso, bien por ellos. ¿Y qué opinas, por ejemplo, si tu hija, tu hija va a un baño público y de repente entra un hombre de 40 años que se cree mujer, pero quiere entrar al baño porque se cree una niña mujer de 8 años? Bueno, no sé, ahí empiezan recién a razonar un poco, ¿no? Se dan cuenta, recién empiezan a darse cuenta de las tonterías que están diciendo. ¿Por qué? Porque hoy en día incluso decir eso está mal, eso es lo que está pensando está mal, ya no se puede decir, porque otra vez, ¿qué pasa? Suena intolerante. Otra cosa que ha pasado, mira, el primer punto que te estoy hablando aquí es que la verdad ha desaparecido. El segundo punto es que la imparcialidad reemplaza a la verdad. La imparcialidad reemplaza a la verdad. En la actualidad, ya nada se comprueba si es verdadero o falso. Lo que se pregunta ¿es imparcial ese pensamiento? ¿No? Por esa razón, ya no existen absolutos, ya no pueden haber cristianos que digan, solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Tú puedes salir a la calle ahorita y puedes decir, Jesús cambió mi vida. Pero si tú dices, Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida, entonces ese mensaje ya no es adecuado. Es un mensaje intolerante. ¿Sabes qué está pasando en Estados Unidos? Mucho de lo que sucede allá lo tenemos que comentar porque son cosas que van pasando allá en primer mundo y llegan llegando también a nuestros países subdesarrollados, como le llaman, ¿no? ¿Sabes lo que pasó allá? En realidad ellos han definido un nuevo derecho en la Constitución de Estados Unidos que es este. Nadie tiene por qué escuchar algo con lo cual no está de acuerdo. Eso ya es un derecho allá. A los predicadores, no sé si han escuchado de James Dobson.
Es un predicador que tiene un ministerio que se llama Enfoque a la Familia. Lo traducen también en español, ¿no? ¿Sabes qué sucedió? Le llegó una carta a James Dobson diciéndole que si él en alguno de sus programas radiales habla algo en contra de la homosexualidad, el transvestismo y otras cosas similares, simplemente su canal o su programa va a ser cancelado por el Estado. No puede hablar. Los predicadores y los pastores están limitados a predicar la palabra de Dios. No sé si eso algún momento llegará a nuestras iglesias acá en Sudamérica, acá en Huancayo, donde un pastor está limitado por el gobierno a no poder decir las verdades de la palabra de Dios. Porque si las dice, va a ser tachado de intolerante. Quiero que vayan conmigo un momento al libro de Romanos. Quiero que veas este libro que escribe Pablo. Miren lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. Básicamente, chicos, leer Romanos 1, versículos 18 en adelante es como leer el periódico. Fíjate, y no es algo que le pasa a nuestro mundo actual solamente, le pasó a Pablo. Lo voy a leer en la NTV, así que acompáñame leyendo ahí en la NTV. Vamos a leer del verso 18 en adelante, ¿va? Dice así, en la NTV, amor, para poder leerlo, va a cambiar la versión de la que tienen escrito, así que quiero que lean aquí la palabra de Dios conmigo. Versos 18 en adelante. En la NTV. Ahí está. Dice así. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Fíjate, aquí hay algo muy importante. Dios detesta a las personas que detienen la verdad por seguir un estilo de vida perverso. Dice el 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. En otras palabras, no hay tal cosa como Dios no existe. La Biblia dice que la persona que dice eso es un necio total. Porque basta con que veas la creación para que puedas entender que detrás de una gran creación hay un gran creador. Luego dice el versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, ¿qué hacen las personas? Comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Fíjate lo que está pasando aquí. Las personas que se dan cuenta que hay una verdad, Dios ha puesto ley en nuestros corazones, amigos. Cada uno de ustedes, sin necesidad de tener una Biblia, tú te das cuenta cuando algo está bien y cuando algo está mal. Dios ha puesto eso en tu corazón. Nos ha puesto la creación para darnos cuenta que hay un creador. Nos ha permitido a muchos de nosotros escuchar su palabra. Alguien nos habló de la Biblia. Pero a pesar de eso, muchos de nosotros, muchas personas, rechazan a Dios. Quieren vivir bajo sus propias ideas de Dios. Crean dioses a su conveniencia. Es lo que dice el versículo. Y dice acá que por eso, acá en la última parte, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Dios permite que les pase esto. Su mente empieza a ser, como dice en la Reina Valera del 60, entenebrecida. La poca luz que podían tener al escuchar la palabra de Dios comienza a quedar de lado y su mente es entenebrecida. Y dice ahí, vamos a seguir leyendo. Afirmando ser, ¿qué cosa dice? Sabios se convirtieron en completos necios. ¿Te has dado cuenta que esa es la actualidad de nuestro día? Pseudocientíficos que piensan que tienen la última palabra, grupos ideológicos que piensan que tienen la verdad y que son más sabios que los demás, que porque tienen más dinero que los demás pueden imponer sus ideas y se burlan de aquellos que según ellos no tienen su mismo nivel intelectual. Profesando ser sabios, se convirtieron en completos necios. Y después dice así la palabra de Dios. Pásalo, amor. Dice, y en lugar de adorar
a Dios, inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. En lugar de adorar a Dios, empiezan a adorar a los hombres, empiezan a adorarse a ellos mismos, empiezan a adorar otras cosas, animales, pueden adorar extraterrestres, pueden adorar de todo. 24. Entonces dice lo que sucede. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. ¿Qué dice el 25? Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Ese es el panorama del mundo. Ese es el panorama incluso de muchos pseudo cristianos. Personas que piensan que son cristianos porque asisten a una iglesia, pero que nunca han sido confrontados con la verdad del Evangelio, y que si se buscan en esta lista, seguramente se encuentran. Inventores de males, desobedientes a sus padres, arrogantes, sin afecto natural, mentirosos, no cumplen lo que prometen. Todo esto es acerca de lo que está pasando por no predicar la verdad del Evangelio y vivir en un mundo de supuesta tolerancia. ¿Saben, amigos? La tolerancia es la pregunta, más bien, ¿debemos entonces los cristianos ser tolerantes? ¿Sabes? Nosotros podemos ser tolerantes con las cosas que tienen base en la verdad. Ahí podemos ser tolerantes. Es verdad, como creyentes tenemos a veces algunas formas de pensar diferentes, ¿sí? Pero estamos basados en la verdad. Pero no podemos ser tolerantes con aquellas cosas que van en contra de la verdad de Dios, de la verdad de su palabra. Este video que te puse al principio, donde ves en el Super Bowl a un Jesús tolerante que le lava los pies a una mujer travesti, que le lava los pies a un hombre que se queja de su cuerpo, y cosas así, no es el Jesús de la Biblia. ¿A quién lavó los pies Jesús? ¿Recuerdas? A sus discípulos, a su gente. Él les dijo, yo les lavo los pies. Hubo uno que dijo, a mí no me laves, Jesús, por favor. ¿Quién fue? Pedro le dijo, a mí no me laves. Y Jesús, ¿qué le dice? Si no te lavo, no vas a poder entrar al reino de Dios conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? No solo los pies, Señor, báñame aunque sea, ¿no? Porque yo quiero estar contigo. Jesús les dijo algo muy importante. Él les dijo, ustedes en realidad ya están lavados. Ya están lavados. Yo no los he justificado. Ya están lavados. Lo único que voy a lavar son sus pies, porque están en este mundo. Ese debería ser nuestro actuar. Nosotros no necesitamos que nos laven completamente, pero estamos en este mundo. A veces nos ensuciamos mientras andamos en este mundo. A veces pecamos contra nuestro Dios. A veces pecamos contra nuestros hermanos. Pero debemos pedirle al Señor Dios, limpia mis pies, lávame de mis pecados. Quiero ser cada vez más como quien eres tú. No quiero conformarme a lo que el mundo me dice que debe ser mi actuar como joven, mi actuar como señorita. No, yo quiero seguir lo que tu palabra dice para el joven, para la señorita,
para el cristiano. Esa debe ser nuestra actitud y nuestro deseo. Nuestra tolerancia entonces debe basarse por completo en la verdad. Ahora, también pasa algo, ya voy a terminar en breve, y es que la verdad, amigos, tercer punto, está siendo reemplazada por la sensualidad. Miren, cuando Dios crea al hombre, el ser humano, Dios lo crea para que adquiera dos cosas. Lo crea para que adquiera santidad inherente. Una fue la santidad de la vida humana como tal. Dios no quería que los hombres se maten entre ellos. Y la otra fue santidad en la intimidad sexual. Dios nos creó así. ¿Sabes qué sucede? Hoy en día nosotros vamos a ver que Satanás, el mundo, han armado todo un plan de guerra, de ataque contra estas dos cosas. Contra la santidad de la humanidad, o sea, sobre preservar la vida, y también un ataque frontal contra lo que es la pureza sexual hasta el matrimonio. Hay un ataque fuerte contra esto. Se hizo un estudio a unos niños donde se demostró a muchos niños que veían constantemente programas en la televisión donde usaban armas de fuego, que ellos, con el paso del tiempo, comenzaban a aceptar las guerras y la violencia que veían en su sociedad como algo totalmente normal. Veían las noticias muertes y nadie reaccionaba. Era algo que no se notan los niños hoy en día. En cambio, estos mismos niños, al ver cachorros de perro correr la misma suerte, ser muertos, se horrorizaron y expresaron con lágrimas justas su enojo, su desconcierto y su tristeza. ¿Qué sucedió? Habían sido condicionados a aceptar la violencia que acaba con la vida humana, pero para nada condicionados con la violencia que mata a los animales. Recuerdo mucho al pastor, recuerdo su nombre ahorita, de Arequipa, que tiene 7 hijitos, amor. ¿Recuerdas? Bueno, viene un misionero acá con sus hijitos gringuitos. Me sorprende mucho lo que él dijo una vez cuando estuvo acá, fue su nombre ahora, pero él dijo así: estábamos viniendo con mis hijitos, 2 pequeños, esa vez tenía, ahora tiene como 8. Y estábamos pasando acá por Huancayo, y mi hijita comenzó a llorar. Y le digo: hijita, ¿qué pasa? Papá, es que mira, ya hay un hombre tirado, y está mal, y estaba llorando. Y su papá miró y dijo: es un borracho, hijita, está bien tirado. Y pasó, y se fue. Pero después comenzó a pensar y dijo: ¿por qué mi hijita lloró por eso? ¿Y por qué yo no? Y se dio cuenta de algo, y es que él había sido condicionado a ver este tipo de cosas como algo tan natural, como algo tan normal. La compasión que debería mostrarse tal vez disminuyó, al contrario de su hijita, que tenía un corazón todavía sensible a la maldad que estaba bien, o el mal que estaba bien. Y eso mismo está sucediendo. El ataque a la verdad, amigos, es también reemplazado por la sensualidad. Vamos un ratito a Génesis 3:6. Miren lo que pasa aquí. Génesis 3:6 dice así: sí, está bien en la Reina Valera. Bueno, y en la Nueva Traducción Viviente está así, dice: la mujer quedó convencida. Esto está hablando de Eva cuando fue tentada. Y fíjense ahí algunas palabras importantes. Dice: vio, puedes subrayar si tienes Biblia física, que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Vio, le parecía, y después dice la siguiente parte: y hizo la sabiduría que le darían. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. ¿Qué sucede? En este pecado tú ves a Eva que mira, codicia, desea, finalmente come aquello que Dios había dicho que no tendría que ser. Dice que cuando lo vio, le pareció que era delicioso, le parecía bueno. Ese es el eslogan del mundo hoy en día para defender su postura. Ellos dicen justo esto, ¿no? Si te parece bien, hazlo. Si se siente bien, hazlo. Incluso la frase de Nike, just do it, solo hazlo, tiene mucho que ver con eso también. Una filosofía de solo vive la vida. Si se siente bien, está bien. Es otra frase que se escucha mucho hoy en día.
¿Quién eres tú para juzgar? Ahora, una última. La verdad, amigos, también está siendo reemplazada por el misticismo. Fíjate esto, y préstame atención un momento más. Yo sé que ya está un poco largo, pero atienden. Mira, hoy en día, el posmodernismo no quiere nada de la religión, del cristianismo. Pero ¿sabes qué sí acepta? Acepta la espiritualidad. Sí, claro que sí. Ellos están interesados en las verdades de cada quien. Deepak Chopra es un místico religioso con la medicina, y ¿saben lo que enseña? Él enseña esto. Enseña que la sustancia básica de nuestro cuerpo no es materia, sino energía e información. Debemos ser conscientes del flujo de energía humano que está centrado en canales conocidos como tus chakras. ¿Has escuchado de eso? Alinea tus chakras. Él es un expositor de este tipo de filosofía, de espiritualismo. Dice así: la sanidad tiene lugar tan pronto corregimos el flujo de energía humana y cualquier desequilibrio en él. Esto se hace al pasar las manos sobre la otra persona, pero sin hacer contacto. Solo deditos, ¿no? Dice, no se requiere de contacto físico porque el prana o energía vital se extiende unos cuantos centímetros por encima de la piel. Chopra cree que nosotros en esencia somos amor, verdad, compasión, conciencia y espíritu. Su dicho favorito es, soy perfecto tal como soy. Nuestro problema es que no creemos esto. Si de verdad lo creyéramos, seríamos saludables, porque nosotros somos la fuente de nuestra fortaleza y salud. Es lo que dice él. Él dice, nadie se debe enfermar, porque tú mismo tienes el poder para autocurarte. En su sistema, él niega la existencia del mal y la verdad es cualquier cosa que funcione en el momento. Increíble, ¿no? Hay mucha gente seguramente cuando lee esto, quiere hacer algo. Hoy, ¿verdad? Con la mano se podrá curar. Y esas cosas sí les interesan a los demás. Hace poco Bruno Pinasco estaba hablando, sacó un video, una entrevista con ¿cómo se llama? No era para psicólogo, pero era un pata que creía en los extraterrestres, en la vida extraterrestre, de cómo ellos habían venido a la Tierra y cómo influenciar nuestras vidas. Y cuánto interés. Pero ven, háblales del cristianismo. Intolerancia. Háblale que el homosexualismo está mal. Intolerancia. Pero sí podemos creer en estos seres místicos, espirituales. No, un ángel vino. Todo lo espiritual es aceptado por este nuevo sistema que se está infiltrando. Pero la verdad no. La verdad no es aceptada. ¿Cuál es el reto? Y con esto termino. El reto que tenemos por delante es que nosotros, los cristianos, no vivamos como lo está haciendo hoy en día el cristianismo. No todos, gracias a Dios. Gracias a Dios hay pastores como John MacArthur, hay hermanos, hay jóvenes como tú, que pueden vivir vidas distintas a lo que el mundo quiere. Pero hay muchos cristianos que hoy en día no sienten la obligación de comunicar su fe a los demás. Miren, nosotros decimos que somos cristianos, que amamos a Dios, pero pareciera que eso no ha impactado nuestra vida. Porque si eso estuviera impactando de verdad tu vida, tú serías de los primeros tal vez en querer estar en las reuniones de evangelismo. Porque entiendes la importancia y la necesidad de compartir la verdad de Dios. Muchos de nosotros decimos que me gustaría que haya más gente acá en la iglesia, más jóvenes, más señoritas. Pero no somos de los que salimos a hablar la verdad. Miren, muchos cristianos sienten vergüenza del hecho que creemos en una verdad universal. Y sienten vergüenza de decir que Jesús es el único camino y que Él murió y resucitó. Y es el único camino a Dios. ¿Por qué? Porque vivimos en una época donde el pecado más grande es ofender a otros. Y donde la virtud más grande es ser inofensivos. Que nadie me mire mal, que nadie me tome mal. No, si digo así seguramente sonaré mal. Vivimos en este tipo de épocas. Cuando Jesús habló de la unidad, Él dijo algo muy bonito, y voy a ir un ratito a Juan 17. Cuando Jesús dijo, no juzguéis, Él hablaba cosas antes de eso. Él nos hablaba de que nosotros debemos de juzgar con juicio justo. Por eso no es una excusa decir, no juzguéis. Mira, Juan 17:11, acá Jesús está orando por la unidad, ¿no? Vamos a ponerlo en Juan 17:11, amor. Dice ahí,
ahora me voy del mundo, está hablando Jesús antes de ascender, ya estoy terminando, dice, ellos se quedan en este mundo, está hablando de sus discípulos, pero yo voy a ti, Padre Santo, tú me has dado tu nombre, ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Este verso a veces se malinterpreta, dicen, para estar unidos nosotros no debemos de ser tajantes con la doctrina. Mucha doctrina hace mal, decir las cosas así no es bueno. No. Cuando Jesús está hablando esto, otra vez está hablándole a sus discípulos. Más adelante les va a decir lo que tienen que hacer. Miren, por ejemplo, ahí el versículo 6. ¿A quién les está hablando Jesús? Versículo 6, amor. De Juan 17 también. Eso es. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Estos versículos antes. ¿A quién les está hablando? Aquellos que han obedecido su palabra, los que son de Dios. Dios, tú me los diste, son tuyos. Ellos te han obedecido. Versículo 9. ¿Qué más dice Jesús antes de hablar de la unidad? Mi oración no es por el mundo. Mira esa parte. Jesús no ora por el mundo. No hizo esto de la oración del Super Bowl. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Él oró por la unidad de su iglesia, de aquellos que conocen su verdad. Versículo 12, perdón. Jesús acá no está orando por Judas, amigos. Dice así, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús habla de la unidad, Él hablaba de la unidad de la iglesia, de aquellos que pueden y conocen la verdad, de aquellos que pueden hablar la verdad a otros, de aquellos que pueden ser tolerantes sobre el fundamento de la verdad. No habló de ese mal engaño que nos están haciendo creer en el mundo, de la supuesta tolerancia y que los cristianos debemos ser más tolerantes. No, amigos. El verdadero amor dice las cosas, pero las dice justo ¿con qué? Con amor. Lo peor que podemos hacer es perder ese equilibrio. Miren, yo quiero que vean aquí 1 Corintios 12, 13. ¿Qué dice aquí? Ya estoy terminando, ya dije eso hace rato, ¿no? Pero ya estoy terminando, de verdad. 1 Corintios 12, 13. Dice así, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Mira, si tú eres un creyente, si tú un día le dijiste, Señor, soy un pecador, me doy cuenta por tu palabra que he desobedecido tu verdad, he vivido mis pecados, no me importa mucho de ti, vivo la vida como a mí me parece, pero hoy me doy cuenta que está mal todo eso. Señor, perdóname por estar viviendo a mi manera, en lugar de vivir a tu manera. Perdóname por vivir en mis pecados, haciendo cosas que te ofenden. Sé que están mal, pero aún así muchas veces me he justificado porque los demás lo hacen. Señor, perdóname por estas cosas. Quiero ser santificado, quiero ser limpiado por tu sangre, quiero que tu espíritu more en mi vida. La palabra de Dios dice que el que no tiene el espíritu de Dios no es de él. No te engañes. Puedes estar aquí mucho tiempo, tener padres cristianos, abuelitos cristianos, tatarabuelitos cristianos si quieres, pero si tú nunca te arrepentiste y nunca viniste a Cristo como tu Salvador, estás perdido rumbo al infierno y no sabemos cuánto tiempo más nos queda. Nadie sabe. Por eso la palabra de Dios que hoy es el tiempo aceptable. Vamos a volver un momentito, amor, al versículo que estábamos viendo en Juan 17 y fíjate acá, solo ya para terminar, versículos 17 y 18. Juan 17, 17 y 18. Mira lo que dice Jesús en su oración también. Y espero que esto quede hoy en nuestros corazones para concluir. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Jesús está orando por la unidad de su iglesia, por los creyentes, pero dice, Señor, santifícalos con tu verdad. Y ya la Reina Valera del 60. Tu palabra es verdad. Muchas personas preguntan, ¿cuál
será la verdad. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, enséñale su palabra, la cual es la verdad. ¿Buscas la verdad? La verdad está en su palabra. Versículo 18. Y esto es nuestra condición ahora, amigos. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Definitivamente uno dice, me gustaría en el cielo, ahí sí todo va a estar bien. Pero amigo, Dios nos puso en este mundo. En un mundo ahora postmoderno, con muchas filosofías y pensamientos. Pero dice antes de este verso, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. No te amoldes. No temas decir la verdad de la palabra de Dios como está escrita. No maquilles el evangelio. Hazlo saber como está ahí. Pero cuando lo digas, hazlo con amor. Para cerrar, solo quiero afirmar un versículo más. ¿Ok? Primera de Juan 2:15. Si hay alguno que todavía está dudando y dice, este mensaje está interesante, pero no creo que sea tan radical. Yo puedo seguir haciendo las cosas como pienso que debo hacerlas. Juan 2:15, dice Juan 2:15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. En otra versión va a decir que el que ama al mundo, el amor del Padre no es. Si tú eres una joven, una señorita que amas este mundo, te gusta el mundo, te gusta influenciarte por lo que el mundo hace, te acomodas a lo que el mundo dice que debes hacer, el amor del Padre no está en ti, porque estás amando al mundo. El cristiano no es igual al mundo. Nosotros debemos decirle, Señor, perdóname. Tal vez hay cristianos aquí que hemos dejado que en nuestra barca se esté metiendo un poco del mundo, y un poquito más no pasa nada. Cuidado. Estamos poco a poco llenando nuestro cristianismo de mundanalidad. No hay diferencia en un cristiano que vive así. Vivamos, hermanos, libres de temor. Mi meta con este estudio que vamos a estar haciendo es contribuir a que todos seamos cristianos vigilantes y de gran eficiencia, que amemos la verdad de la palabra de Dios y estemos dispuestos a vivir por ella. Aún así tengamos que pagar un precio alto. Que Dios nos ayude a vivir por su verdad. Su palabra es verdad. Vamos ahora. Amado Dios, gracias por tu palabra. Dios, cuando vemos tu palabra y vemos nuestras vidas, vemos nuestra cultura, nos podemos dar cuenta de tantas cosas, Señor. Quizás como creyentes hemos permitido que el mundo empiece a entrar a nuestra vida. Un poco de aquí, un poco de allá, pero cada vez nos parecemos más al mundo. Cada vez la mundanalidad está a flor de piel en nuestra vida. La gente cuando nos ve no sabe qué es ser un cristiano, porque nos ven, Señor, iguales que ellos, o quizás hasta peores que ellos. Señor, tú nos conoces, tú sabes lo que hay en mi vida, Señor. Sabes las cosas que tengo que sacar de mi vida. Y sabes las cosas que cada uno de nosotros tiene que sacar de su vida. Perdónanos por avergonzarnos de tu verdad. Perdónanos por no predicar tu palabra, Señor. Por vivir bajo la verdad de tu palabra. Por permitir que nuestro propio corazón, que las cosas que vemos, escuchamos, las personas que nos rodean, nos influyan antes que lo que nos esté influyendo sea tu palabra. Que nuestro estilo de vida esté siendo condicionado por él. Perdónanos, Señor. Perdóname, no he permitido esto en mi vida. Ayúdame a vivir, Señor, una vida que te honre, que te agrade. Y ayuda a mis hermanos aquí que puedan haber entendido esta verdad. Ayúdanos a decir la verdad en amor. Ayúdanos a ser tolerantes bajo lo que es tu palabra, pero no tolerantes con el pecado, no tolerantes con los falsos maestros, no tolerantes con el entretenimiento pagano que se mete por nuestra televisión, por nuestros celulares. Perdónanos cuando hemos permitido tantas cosas que nos ensucian, nos alejan de quien tú quieres que seamos.
Ayúdanos a limpiarnos, Padre. Límpianos, santifícanos en tu verdad. Ayúdanos a desearte. Ayúdanos a crecer. Oro por los jóvenes que no te conocen, Señor, que nos visitan, que tal vez ya tienen mucho tiempo acá, pero que no son hijos tuyos. Sé tú y tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, convenciendo de pecado, atrayéndolos hacia ti. Haz tu obra en nuestras vidas, Señor. Permítanos conocerte como Salvador. No perdernos. Oro por mi generación. Oro por mis hermanos jóvenes aquí, que los fortalezcas, les ayudes a vivir, Señor, diferentes. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias.